Tal y como dije en la última entrega, tengo algún problema con el asunto de nombrar o no nombrar a determinadas personas. Ayer estuve con Goiburu en un parque al aire libre con nuestra mascarilla y sentados cada uno de nosotros en una esquina del banco. Y bueno, me puso en contacto con el que era mi responsable cuando entré en la Joven Guardia Roja, Rafael, que lo conocíamos como Maravillas, según me dijeron, porque llevaba algunas piezas metálicas en su cuerpo debido a un accidente de moto que había sufrido con Goy en Santa Coloma. Rafael era el que se encargaba de mantener el espíritu de la célula de la Joven Guardia Roja en marcha. Y no era fácil, porque hubo una entrada masiva. Cuando yo entré, entraron más personas conmigo, todas más o menos de la misma edad. De manera que era complicado cómo manejar aquello, porque la Joven Guardia Roja venía de una manera de estar muy distinta. Bajo la dictadura, las organizaciones tenían unas reglas muy estrictas para mantener la seguridad. En la transición todo fue cambiando, incluso la estructura de los partidos. Recuerdo que había algunas cosas que me llamaban la atención especialmente. En las reuniones de la célula siempre había un orden del día. Y una parte de ese orden del día era informar de la situación. En cierto modo, los partidos, o al menos la Joven Guardia Roja, tenía un aire de secta, porque la única información que se podía dar por válida era la que transmitía la propia organización. Eso quiere decir que todo lo demás, y yo estaba muy acostumbrado a buscar información en cualquier fuente, todo lo demás había que ponerlo en cuarentena y había que creer lo que el partido nos hacía llegar. Realmente yo asumía eso sin dificultades. Después, con el paso del tiempo, tuve la sensación de que, en cierto modo, así es como funcionan las sectas, manejando la información para que quien está dentro no tenga un espíritu crítico al respecto. Sin embargo, era natural en esa situación. Las ideas del partido tenían que llegar y tenían que ser claras y tenían que ser asumidas, porque era la manera de mantener la cohesión. Y había otro apartado que a mí me parecía extraño, no porque lo fuera en sí mismo, sino por mi propia perspectiva de las cosas, que era cuando Rafa sacaba el libro rojo de Mao. Era un libro de pequeño formato, pero de gran grosor, y que era rojo, y que, claro, era un libro absolutamente prohibido en esa época. Así que había un ejemplar que no sé de dónde había salido, y nos leía algún pasaje. Yo no podía evitar que, cuando eso pasaba, mi mente rememorara los tiempos infantiles en el colegio, cuando tocaba leer el catecismo, que tenía un formato similar, aunque un grosor bastante más pequeño.
Y siempre cuando aparecía el libro rojo de Mao, me venía a la cabeza el catecismo, que me lo había aprendido prácticamente de memoria, porque un colegio religioso como el que yo asistí, había una asignatura de religión que era una asignatura del mismo nivel que las otras. Aunque tengo que decir que mi colegio, por muy religioso que fuera, tenía una gran apertura de miras y el espíritu crítico se trabajaba bien. Pero recuerdo cuando Rafa nos leía. A mí me parecía, sinceramente, no le veía el libro me recordaba el catecismo. En la lectura no me daba demasiadas cosas. Aquellas cosas, supongo que estaban escritas para personas con otra mentalidad, para un mundo rural, para una cultura completamente diferente. A mí me sonaba un poco raro. Era igual, porque yo era fiel al partido y fiel a sus principios. Pero el pensamiento Mao Zedong, que era el que guiaba la ideología del Partido del Trabajo y por tanto de la Joven Guardia Roja, tenía en cierto modo un aire que me resultaba un poco ajeno. La cuestión es que esas reuniones servían para afianzar el sentido de pertenencia al partido, para entender más cosas sobre la ideología que lo guiaba, y también ahí se establecían los objetivos inmediatos, las acciones que se tenían que emprender, si íbamos a poner carteles o íbamos a pintar una pared. La reunión era el punto en el que se iniciaban las acciones de la semana. Creo que eran semanales las reuniones, tampoco estoy tan seguro. Pero eran importantes, eran muy importantes, en la medida en que nos hacían sentir fuertes. Y además la Joven Guardia Roja en Buen Pastor tuvo un crecimiento muy grande. Yo no sabría decir a cuántos militantes llegamos a ser, pero muy probablemente más de 60, lo cual ya convirtió las reuniones casi en asambleas. Dejaron de hacerse en casas para hacerse en el Centro Blanco. También tengo que decir que en un momento determinado, no sé por qué, el partido decidió que yo fuera el responsable de la célula. Supongo que Rafa estaba un poquito harto de trabajar con niños, porque él tenía 5 o 6 años más que nosotros. Así que ya se veía más en el partido que en la Joven Guardia. Y alguien decidió que fuera yo el responsable. Empecé mal, lo contaré en algún momento. No digo en el próximo episodio porque cada vez que digo eso pasa algo. Pero decidieron que fuera yo el responsable y yo me negué. Me negué por motivos de mi manera de ser y por motivos de familiares, porque vivía en casa de mis padres y no quería comprometerlos. Mi manera de ser es... no me gusta seguir a nadie y tampoco me gusta llevar a nadie a ningún lugar. Yo opino que cada uno tiene que andar su propio camino y está bien andarlo con otros, pero es uno el que decide hacia dónde va, y por eso no me gusta que me digan a dónde tengo que ir, ni me gusta decirle a nadie a dónde tiene que ir. Pero en algún momento explicaré eso y la anécdota inicial, que es demoledora.
Entre tanto, aquí seguimos, rememorando el pasado y viviendo un presente que no esperábamos, el presente marcado por la presencia del virus. En fin, en medio de todas las circunstancias, siempre ten algo muy claro. Sé tan feliz como puedas, porque no nos llevaremos ninguna otra cosa.